Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos todos a la tertulia de Interalmería Televisión. Hoy vamos a hablarles de algo novedoso en Almería, como son las unidades ferroviarias vetustas, el tren que en definitiva pues anda un poco pachucho, que tenemos una línea férrea muy antigua, que no se ha renovado desde hace más de 100 años, que tenemos las peores unidades tractoras, etcétera, etcétera. Eso ya lo sabíamos. Solución. Hombre, si se avería una máquina, pues ponemos dos, así será más difícil que se averíe. También como las dificultades son importantes y no hay alternativa, porque claro, para viajar a Madrid tenemos que coger el coche porque difícilmente se puede coger el avión a 700 euros que alguna vez ha estado el billete de avión Almería-Madrid. Solución, ya digo, pues bajar un poquito el precio. Ahora se han acordado de la tarifa Alcazaba. Claro, ha habido en algunos medios de comunicación, algún periodista lo ha reclamado hace algunos días. Concretamente José Fernández escribía en su columna que qué pasaba con la tarifa Alcazaba. Aquí también lo dijo, en la tertulia de Interalmería. ¿Qué pasa con la tarifa Alcazaba? Ya se ha olvidado el gobierno del Partido Socialista de aquella tarifa tan reclamada para la reducción del precio del billete, dadas las condiciones que tenemos con los ferrocarriles. Pero sobre todo hay una cosa interesante que ver hoy, y es la rueda de prensa dónde y cómo se ha realizado. Aquí el Partido Socialista nunca ha sabido distinguir les hablo de lo más inmediato, de la Junta de Andalucía, lo que era la institución Junta de Andalucía y lo que era el Partido Socialista. Era una mutación permanente, era una imbricación, era muy difícil distinguir dónde acababa el Partido Socialista y dónde empezaba la Junta de Andalucía. Era todo, lo tenían tomado. Bueno, pues aquí es muy difícil también distinguir dónde está el Poder Legislativo de dónde está el Poder Ejecutivo. Lo mezclan y lo sientan en la subdelegación del Gobierno, en una institución como la subdelegación del Gobierno. Veamos imágenes de esta misma mañana donde ahí estaba el señor de la Fuente, subdelegado del Gobierno, y a su lado un senador del Partido Socialista, es decir, una representación partidista del Partido Socialista en la institución. Fernando Martínez dando la rueda de prensa conjuntamente con el subdelegado del Gobierno. En fin, hablaremos de esto y de otros temas más aquí en la tertulia que ahora comienza con la presentación de nuestros invitados. Doctor Durbán, buenas noches, Paco. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Bien, ¿no? Sí, no, ¿para qué quejarse? Exactamente. Bueno. Te van a pagar lo mismo. Sí, exactamente. Aquí no hay... Bien, no, ahora... Ahora mejor, ¿no? Porque claro, ya con los presupuestos de la Junta aprobados y todo. Primero habrá que analizar los presupuestos. Una cosa es que haya presupuesto y otra cosa es analizar los presupuestos. ¿Pero vamos a terminar el materno infantil y todas esas cosas o no? Sí, yo creo que sí, que me jubilaré yo después. Yo ya le prometí a un delegado que me iba a jubilar yo antes. Me podía jubilar dentro de 2 meses, ¿eh? Es decir que... No, lo que pasa es que ahora se nos junta el verano. Encima ha coincidido las oposiciones. Ha cambiado la página, la forma del manejo de documentación, que ahora todo es vía electrónica. ¿Tú sabes lo que es meter a un médico a través de una ventana electrónica toda la actividad que ha hecho en su vida, pasada a PDF y volcarla, y como te equivoques en una, no te lo validan, como lo pongas en el sitio equivocado, no se te valida? Bueno, es... Eso para sí. Opositar. No, eso una vez, no. Opositar es fácil, ahora ya es fácil hacerlo. Pero cuando tú apruebas, es decir, aprueban 500, pues eso luego tienen que subir todos sus méritos en una carpeta de méritos. Y cuando termine, luego tienen que hacerse el autobaremo. Pero claro, hay médicos de los que ahora han sacado la oposición que pueden tener 200 y algo publicaciones. Y hay que hacerla una a una. Bueno, pues eso es un cursillo de informática. Un cursillo. Yo he estado 2 veces ya, una en Antequera y otra en Sevilla, para aprender. La última... Empezamos a las 9:30, nos citaron a las 9:30 en Sevilla, nos fuimos a las 3:15 de la tarde y todavía no he terminado. Y aprendimos muy poco. Bueno. Estamos preparando nosotros unos manuales para tontos. No sé si os acordáis cuando empezó el Office, sí, que salieron unos manuales, el Word para tontos. Pues exacto, una pantalla donde tienes que pulsar, te pasa aquí donde... Es la única forma de que se pueda hacer llevadera la cosa. Sí, es que hay muchos manuales de esos, sí, para imbéciles, le llaman. Sí. Bueno, la traducción del inglés sería eso, para imbéciles. Efectivamente.
Pablo Reguera, buenas noches. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Que hace ya un siglo que no... Bien, tranquilo y un poquito más relajado que la última vez que nos vimos. Sí, pues Estábamos estaba en campaña. de campaña y Ya no recuerdo qué campaña sería, si era de las generales, de la autonómica, de que qué. han sido una detrás de otra, ¿no? Esperemos que ahora nos tiremos un tiempecito, ¿no? Por lo menos un tiempecillo. Ahora parece que con el tema de los presupuestos andaluces, que también está esa espada de Damocles de la legislatura andaluza que puede ser demasiado corta, tal, bueno, de momento parece que para un tiempecito más va a durar, ¿no? Gracias a la aprobación de esos presupuestos. Y expectante, Antonio, expectante para ver cómo se terminan Los pactos. de terminar esos pactos, ¿no? Que están pendientes todavía en algunos, aunque casi todos están ya prácticamente vistos para sentencia, ¿no? Pero bueno, falta formalizarlos, hacerlos públicos y ya pues entrar en detalle, ¿no? De ver donde haya gobiernos de coalición, qué concejalía se queda cada uno y donde no haya gobiernos de coalición, pues ver cómo... O de colaboración. O de colaboración, sí, que estas son o de cooptación. las tonterías de ahora de para no llamar a una cosa a una otra, ¿no? Exactamente, el palabro. Pero que es lo mismo al fin y al cabo, ¿no? Paco Micián, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Alberga alguna duda de que pueda haber sorpresas de última hora en esto de los pactos de colaboración, de cooperación? Hombre, si ya no está Esperanza Aguirre, esto es más difícil. Sí. Esto en No, pero en Almería... en otra etapa era más complejo hasta Oye, en el último Almería minuto. dicen, vamos a ver, ¿tú qué entiendes? Dice, el alcalde dice, no me hace falta ningún tipo de apoyo. Sin embargo, dicen desde Madrid, no, Vox es el que va a apoyar el... No es así. ¿Cómo No es eso? así. A ver. En mi opinión personal. Pasa que en Almería, hablamos de Almería, el caso de Almería, como otros muchos municipios, hay una evidencia, que es que en este caso el candidato a la alcaldía se queda muy cerca de la mayoría absoluta y tiene la posibilidad de complementar el 14 pues con dos grupos distintos. Y la paradoja es que esos dos grupos distintos, pues es muy difícil que sumen con los otros dos grupos que faltan en la administración de turno para gobernar. Bueno, no, entonces es evidente... Ciudadanos sí puede apoyar al PSOE. Ya sé que eres de letras, pero hace falta, aparte de apoyar, Yo no soy de letras, hacen falta que soy de 14. ciencia. aparte de poder votar con ellos, hace falta sumar. Ya, claro. Y no suman. Ya, pero Entonces, bueno, sí, pero me refiero, vamos a ver. No, que no da igual, Antonio. El problema fundamental en este tipo de ayuntamientos, que fueron los que viste en la nota de prensa de Madrid, eran ayuntamientos donde el candidato a alcalde tenía la posibilidad el candidato a alcalde del PP, para hablar con más claridad, tenía la posibilidad de tener la mayoría por dos vías. Una, porque se abstengan los dos grupos Vox o Ciudadanos, o porque le voten a favor. Pero la suma con el PSOE no da. Que sí. La suma con el PSOE daría no en un gobierno Frankenstein, yo no sabría cómo llamarlo, porque sería PSOE, Podemos, Ciudadanos y Vox. Claro. Entonces es evidente que el candidato que ha tenido esa opción en esos 30 o 40 municipios de España, que ha estado en ese nivel, pues está lógicamente feliz, contento, tirado a la Bartola y esperando que alguno cometa la locura de sumar con PSOE, Podemos, Ciudadanos y Vox. Es muy raro. Que es muy raro. Es ¿no? muy raro, pero Ese- cosa Paredes. No, en capitales de provincia sería muy difícil porque habría prácticamente expulsiones inmediatas de las listas del partido, entraríamos en grupos mixtos, entraríamos en locuras, señalamientos por la calle, abucheos. Bueno, aquí hay experiencia también en eso, pero quiero decir Oye, que hace 4 años... Sí, pero bueno, también pero hubo una cosa rara. entraríamos en una dinámica muy compleja. Claro. Entonces, ese tema, pues al final lo que yo creo que en Madrid hicieron fue un tema a la galería, pues bueno, que vamos a estar un poco a favor. Da igual que no esté a favor, si no estás tú van a estar los otros, y si no estáis ninguno de los dos, Claro. tampoco vaya a sumar con los otros dos. O sea, era como algo de perogrullo, ¿no? Sí. O sea, ¿qué significa que esté a favor nuestro? Si no me hace falta, tampoco hace falta que Entonces esté. nada, no le hacemos caso. No, si Esa- lo que tiene es garantía de que al otro no lo van a apoyar, con lo Claro, cual... claro. Si es que la garantía está en eso, que no se Claro, pueden, que al otro no lo van a que no se apoyar. pueden sumar los cuatro. Hombre, la garantía cuál era, por ejemplo, dice, el Partido Socialista va a votar que no a los presupuestos de la Junta de Andalucía. ¿No? Eso está cantado. Podemos, Adelante Andalucía, como se llame, también. Ciudadanos puede o apoyarlo o no apoyarlos. Y Vox puede apoyarlo o no apoyarlo. Pero lo que parecía muy raro es que Vox votara conjuntamente con el Partido Socialista y Ciudadanos también. Es muy raro, ¿no? Que echen abajo los presupuestos de la Junta de Andalucía. Ciudadanos no iba a apoyar al Partido Socialista. No, digo, Ah. el supuesto de... Y que Vox tampoco dice, hombre, ¿cómo va? No, lo de ¿Cómo va a Vox, situarse Vox, lo de Vox ha entendido perfectamente. Ese ha sido pues un pequeño amago de decir, oye, Oye, que aquí que estoy. aquí estoy, Sí, aquí estoy. que no podéis quedar una mañana a presentar los presupuestos y dar cómo está todo hecho, que es que necesitáis mis 12 votos. Bueno, pero al final, ¿qué ha ocurrido? Porque, claro... No puedo votar con los otros, pero oye, algún sustillo puedo pegar, oye, claro. escucharme, tratarme ¿Sabéis razonablemente. la frase aquella, y la montaña parió un ratón? Bueno, pues efectivamente, después de tanto esperar, después de tanta intriga, la montaña parió un ratón.
Y es que ese ratón, ¿qué es? Pues ese ratón es los resultados de lo que Vox propone al Partido Popular y a Ciudadanos para hacerse ver, hacerse notar, que no es tampoco ninguna cosa del otro mundo. Es simplemente cambio de nomenclatura, trasladar 600.000 euros de un futuro bastante incierto, como puede ser la presunta partida para el presunto asunto de ¿cómo era eso?, de integración de la inmigración, ilegal, por cierto. Irregular. Irregular. Es el término que, de hecho, lo decías sí, bueno, tú. pero es ilegal. O sea, sí, no, pero te quiero decir que el término irregular. que vos ha exigido que se incluya en los presupuestos para darle el visto bueno, entre otros términos, es de inmigración irregular, como violencia intrafamiliar en lugar de violencia machista, en fin, una serie de conceptos que cambiamos unos por otros. Pero bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que todo eso hay que poner el grito en el cielo cuando lo viene haciendo el Partido Socialista, que es que aquí los ciegos ya no son ciegos, los sordos ya no son sordos, los cojos ya no son cojos, ya son disfuncionales, no sé qué, no sé cuánto, los eufemismos y el discurso políticamente correcto y el nosotros y nosotras y buenas tardes y buenos tardos, todo ese tipo de historias. Ya el Partido Socialista nos tiene aburridos con ese asunto. Digamos, el Partido Socialista y la izquierda radical, que lo utilizan mucho. Y sin embargo ahora, pues parece que hay que poner el grito en el cielo porque resulta que un partido como Vox, pues lo único que ha hecho ha sido cambiar dos nomenclaturas y desviar una partida de futuro incierto a un futuro más cierto, que es mejorar. Con 600.000 euros poco se puede hacer, pero ya es algo para mejorar la infraestructura de justicia en toda Andalucía, que falta hace, que falta. Pero la cuestión es, Antonio, probablemente en Almería falte más dinero que eso. Hombre, claro. Y no, y la mucho cuestión más. es si hacía falta una enmienda a la totalidad para cambiar tres términos y cambiar una partida de 600.000 euros. No sé Ya, si me pero explico, bueno, ¿no? pero oye. Que sí, que al final vamos a lo que decía Paco, que es una manera de hacerse notar. Claro. Se está Es una llamada de atención. Oye, se está negociando muchísimas cosas y además en una situación muy complicada, porque vos quieres entrar, por ejemplo, en Madrid, vámonos a la capital del reino, vos quieres estar en el gobierno autonómico y en el ayuntamiento. Ciudadanos no quiere que esté ni en el ayuntamiento ni... Entonces, ¿cómo llamamos la atención? Si es que es la mejor manera. Lo han En hecho mi bien, casa, ¿no? en mi casa, si vas a pedir dinero, lo pides por favor. Lo de Ciudadanos no tiene explicación. O sea, si yo voy a pedir dinero y necesito que me dejen dinero y necesito ir al banco a que me dejen dinero, tengo dos opciones: a puñetazos, a robarlo con una pistola o a pedir por favor préstame dinero al amigo, a la persona. Entonces, vos querrá entrar en Madrid, pero es que no necesita. Es que si no, no suman. claro, Si no, el no aval, suman. el famoso aval que Entonces, te pide el banco. al final, ¿no? esto de decir, pues yo es que no los quiero. No, pues perfecto, pero aquí hay una serie de ciudadanos que lo han votado. Y si quieres tener un gobierno alternativo a la izquierda, tienes dos opciones: o vas con el PSOE y con Podemos, o vas con el PP y Vox, porque los números no son otros. No hay otras posibilidades de sumar mayoría si no hace eso. Entonces, yo no lo entiendo tampoco, quiero decir, porque al final estamos viendo cómo no te queda más remedio que ir aceptándolo e ir cediendo a distintos setos, donde no nos sentábamos, ya nos sentamos, donde no querían sentarse con ellos ya nos tenemos que sentar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la impresión particular es al entender algo que yo creo que parte de la inexperiencia, de que si necesitas a alguien tienes que tratarlo con corrección, y si no lo necesitas y no quieres nada de él, Claro, pues asumen las consecuencias de no gobernar, de no pactar o de pactar con el contrario y que los ciudadanos decidan. Al final, los ciudadanos de centro derecha que han votado cualquiera de los tres partidos sabrán o decidirán si tu pacto con Vox para poder gobernar es bueno, o prefieren que pactes con Podemos y el PSOE. Y al final uno decide, pero además, excluirlo ya se han es muy acabado las difícil. elecciones, ya no tenemos el postureo del voto. Ahora tenemos 4 años para demostrar que el pacto es bueno. Eso es lo que tienes que hacer. A ver, hay que pactar, porque está claro que la situación dice que hay que pactar. Ya no me juego el voto hasta dentro de 4 años. Vamos a dejarnos de tonterías, vamos a sacar para adelante unos presupuestos, vamos a tirar para tu sitio o para tu lado lo que puedas, ¿eh? Lo que no puede estar es la ambigüedad esta nosotros no, porque la gente Bueno, de a pie, La lucha es así, o sea, quiero decir, el juego de póker es así, en mi opinión. O sea, la gente se hace valer, intenta pegar órdagos, suelta otras posibilidades. Lo que pasa es que el problema fundamental que ha ocurrido en este tiempo es que los números, otras veces ocurrirán cosas peores, pero los números en estos momentos han sido muy favorecedores para el PP. Muy favorecedores, igual que las elecciones generales fueron malos, pues las municipales han sido mejores, y los números para alcanzar mayoría han sido muy favorecedores, porque no hay otra opción. Existe la opción de votar con el PP los partidos que están en el arco del centro derecha, o de pactar con la izquierda, porque si hubiera habido opciones
de que un partido como Ciudadanos, solo pactando con el PSOE, diera mayoría, pues habría otras opciones, habría que trabajar esa lucha, pero es que el problema de Ciudadanos es que para dar opciones, pues tiene que dar opciones en muchas de estas ciudades con Podemos. Claro. Con Podemos. Donde no ha dado problemas, pues ya lo has visto, en caso de los acuerdos con el PP para alguna alcaldía en Castilla y León, a cambio de la comunidad autónoma, o en Albacete y Ciudad Real. Los números dan y han pactado con el PSOE. Quiero decir, o sea, al final el camino cuando te da, pero aquí el problema es que en la gran mayoría de ciudades que estamos hablando es un pacto a 3 bandas, mínimo. Y en el caso ya concreto de Almería, como en otras muchas ciudades, tienen que sumarse toda la oposición para 4 tan dispares como Podemos y Vox. Pero tienen que sumar 4, Paco, para la investidura. Está claro, o sea, para el resto de los 4 años de mandato, cuando haya que negociar presupuestos, cuando haya que negociar una ordenanza o cualquier historia, el PP no suma en solitario. Es decir, si tú ¿Habla de Almería? Sí, te hablo de Almería capital. Es decir, Ramón tiene la investidura garantizada, eso es indiscutible. Ya dependerá de la capacidad. Ahora, depende también de si Ramón quiere y su equipo, si quieren un mandato tranquilo, plácido, garantizando de tu mayoría absoluta. Pues depende del socio. O si quieres un poquito más, la aventura es decir, venga, vamos a torear un Depende del poquito socio que te encuentres. Entonces, cuando uno quiere... Te digo por qué depende del socio que te encuentres. Igual que hay gente que está pidiendo entrar en el equipo de gobierno en otras ciudades, o incluso en Almería, que no lo sé, uno tiene la opción de estar con... Hay 4 personas. Hay 2 personas en un partido y 2 personas en otro partido. Y con esas 4 personas, el equipo de gobierno tiene que entenderse para poder gobernar. De entrar en el equipo de gobierno siempre hay opciones, pero es muy difícil encontrar un punto en el que bloquear una acción de gobierno cuando tienes opciones a un lado y a otro. Si sabes negociar un poco y tienes la suficiente cordura, sensibilidad e inteligencia. Es muy difícil que puedas aunar todos los esfuerzos para que uno te diga que no. Porque en el momento que ves esa dificultad, Pablo, que tú estás hablando, oye, parece que hay problemas, parece que vamos a tener que meter a alguien a gobernar porque tenemos, aunque se han puesto un poco de acuerdo y tal, siempre hay opciones de encontrar puntos de equilibrio o con uno o con otro, en el momento que ocurra. Porque esa es la suerte que hay al disponer de 2 elementos para poder pactar. En cambio, por ejemplo, en el Ejido o en Roquetas, como he visto en los periódicos, ¿no? Pues bueno, hayan tomado otra decisión. También es verdad que es una decisión distinta. Son circunstancias diferentes. En el caso de... El Ejido Ciudadano ha dicho a Paco Góngora no lo apoyo porque está imputado. Yo estoy dispuesto a apoyar al PP, pero no al candidato por estar imputado. Así lo dicen los estatutos del partido. Y en el caso de Roquetas, Ciudadanos tampoco ha querido apoyar a Gabriela Más. Y Gabriela Más tampoco se ha vuelto loco negociando con Ciudadanos. Es decir, son circunstancias distintas. Eso te digo, pero que al final, pues bueno, hay otra opción. Cuando tienes opciones, hay otra opción, ¿no? Y luego la opción B, pues es muy difícil, porque hay que explicarle a la gente que te ha votado. O sea, yo tengo que explicar a la gente que Vox va a apoyar a Podemos para hacer alcalde a uno del PSOE. Y con el apoyo de Ciudadanos en medio, por ejemplo. Es que eso es imposible. Entonces, al final siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Hasta en esos casos que tú estás hablando de imputaciones o de graves problemas, porque al final, bueno, pues dimite o te vas, o dimite el alcalde y entra otro y al final se queda todo. Esa ha sido la suerte, ¿no? La suerte que ha tenido el PP por el trabajo, por las cosas bien hechas, por hacer las cosas mejor o peor o por el resultado de las elecciones. Entonces, prácticamente, en el caso de Almería, es que no se necesita a nadie. Y es la realidad. No se necesita a nadie. Se podría mejor tener más estabilidad. Seguro. Tranquilamente, pero también depende de más estabilidad, ¿no, Paco? Toda la estabilidad. También depende de... No, aquí no tienes estabilidad nunca. No tienes estabilidad nunca. Tienen mayores certezas. Primero porque los partidos son como son y siempre tienes elementos que a lo largo de la historia de Almería se han dado en multitud de ocasiones que dicen, aquí me cabrea, me veo el grupo mixto y ya tomás por saco. Eso ha habido casos para hincharse, por lo tanto ya no hay estabilidad. Gente que se cabrea y abandona el grupo. No hablo ya del PP, hablo también del que paste, sea Ciudadanos, sea Vox, o sea el que sea. Entonces al final eso da una alegría para un alcalde normal, razonable, que está pensando en su gestión, pues es la mejor opción. O sea, hay opciones mejores que estén en mayoría absoluta, pero incluso con mayoría absoluta posiblemente tengan mucho... Yo lo he vivido, Antonio sabe de lo que hablamos por la experiencia. Muchas veces incluso con mayoría absoluta esa de uno, el trato de tus concejales tiene que ser tan exquisito, porque no vaya a ser que alguno de los 14, de los 15 o de los 17 se te cabre y te haga una cosa de esas como la que hicieron en Madrid en la asamblea, ¿no? Al final hay que tratarlos con corrección hasta el final. Decía un viejo, ya está viejo, está fuerte, fuma puro, pero está viejo, pero está con la cabeza lúcida, ¿sabes? Era joven ya fumaba el puro y me decía, Paquito, hay que tratar a la gente, cuando tienes 14 justo hay que tratar a la gente hasta el final correctamente.
y al final es una realidad, pues porque Hombre, gente que hablaba del habla- grupo, hay hablaba de lo que habla estaba en un correctamente grupo, ¿no? siempre, teniendo lo que No, se correctamente no me refiero con educación, me refiero correctamente en el tema que había que aguantar. Sí. Que podías tener un tío en la lista que dijera, hostia, no va a trabajar, no viene, no participa, lo hace mal todo, pero que era mejor no llamar la atención Sí, sí. a ese señor cuando tuvieras 14 justos, porque las mentes son lo que son. Y hemos visto casos recientes. O sea, si nos remontamos a la legislatura, hemos visto casos anteriores, pero en los casos recientes, por ejemplo, en la última legislatura tuvimos un ejemplo en Ciudadanos, ¿no? Un ejemplo más de los muchos que ha habido en otros No, y partidos. ha habido más, incluso en el PP. Bueno, en el PP. Uno de los que Los se sentía muy... tráfugas han tenido todos los partidos. No, se ya no hablo de sentía tráfuga, no hablo de gente respetado, que... Emilio hablo- Marín de Burgos, ¿te acuerdas? Emilio Marín de Burgos. Hablo de gente que se va. Yo me siento respetado, me voy, no deja su acta y al Y final se te está van. impidiendo ese pacto. Claro. En situaciones más complejas, porque ahora, pues como estábamos hablando antes, tiene opciones de elegir a diestro y siniestro, 2 opciones, 4 opciones, 6 opciones. Pero en aquellos momentos era si Era tenía uno una- que se te una iba, o ya era una. toda la izquierda junta Claro. contra De de golpe. Era complejo. Sí. En fin, bueno, ¿veis algún problema en esto de los presupuestos? No sé, alguna variación especial, algo que al introducir las condiciones el Vox de la Junta de Andalucía. se haya quedado cojo alguna partida? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, que esto, lo primero, se van a ejecutar, porque la experiencia que nos da de la administración anterior es que una pila de años no se ejecutaba una pila de inversiones. Lo que no sabemos es dónde iba el dinero que estaba presupuestado. Eso es otra cosa distinta. Porque si tú haces presupuestas una inversión y libras un dinero, se supone que es para gastarlo. Pero si esa inversión no se hace, Nosotros tenemos casos en la Junta con mucha sorpresa. El primer ejemplo que tuvimos con sorpresa, yo no lo recuerdo, lo analizábamos con estupefacción, porque no conocíamos la historia, pero era estupefacto, me acuerdo de Antonio Felipe aquí, era el tema del materno. El materno se adjudica, todas las administraciones cuando adjudican una obra tienen que tener dinero. Dinero y además se partidas adjudica finalistas. y después decide que no existe el dinero y que se para la obra porque no existe el dinero, quiero decirte. pues yo viví en el hospital de Huerca-Lovera cuando se estaba haciendo, que yo ya estaba allí, un año, se pegó fuego en el Virgen del Rocío en una parte de urgencia, total, que los X millones que iban al hospital de Huerca-Lovera eran entonces de pesetas, no fueron para arreglar eso y aprovecharon, arreglaron la UCI, la urgencia y hicieron un quirófano de urgencia. Y Huerca-Lovera se atrasó un año más. Es decir, que el movimiento de un lado para otro es por necesidad o por cualquier cosa y lo Ya, hacen pero y lo es que colocan. no te explican. Vamos a ver, aquí ha habido varios casos, casos que se han conocido. Por ejemplo, cuando se iba a hacer la variante de Almería, se tuvo que retrasar 5 años más, porque bueno, era dentro del Plan Felipe de autovías, se llamaba así, Plan Felipe. Y entonces resulta que esa variante no se concretó en Almería. ¿Dónde se hizo? Se hizo en Gerona. Y dice, ¿y esto por qué? Pues bueno, pues ya está, pues han permutado, han cambiado y ya está. Pero cuando te dicen 27 millones de euros para el materno infantil, venga, ahí, pum, en el presupuesto finalista. Y de pronto ponen la primera piedra, hacen un agujero ahí en el suelo, mueven un poco las cosas, separa todo, luego te engañan, que no es que hay una torre de alta tensión que hay que cambiarla y tal, no es que nos hemos olvidado de hacer la rampa aquí para acopio de materiales, es que no sé qué, y Si no después es por de el ya dinero cuando se que le acaba tenían el que rollo, pagarle. cuando se le acaba Claro. el rollo, entonces ya la obra parada. Y dices, bueno, pues, ¿qué ha pasado? ¿Y te dan alguna explicación? No te dicen, no, mire usted, es que no lo hemos llevado a Cádiz, es que se está haciendo... No. Simplemente se ha evaporado, se ha sublimado. Y entonces ha desaparecido 27 millones de euros. ¿Dónde están? ¿Alguien ha dado alguna explicación? ¿Alguien la ha pedido, por cierto? Porque es que también, no sé si se habrá exigido en el Parlamento de Andalucía, de una forma oficial, oiga, ¿quiere usted dar parte del destino de los 27 millones de euros que iban para el Hospital Materno Infantil de Almería? ¿Dónde están? ¿Dónde...? Hombre, yo me imagino que pedirlo lo habrán pedido. Otra cosa es que te lo den. Sí, bueno, que te Que lo respondan. yo de eso sé mucho de pedir información. Hasta ahora con el cambio, con el gobierno nuevo no he tenido problemas, pero antes tú pedías información, Claro. la pedías a la semana siguiente, a la otra tenías que pedirla 3 o 4 veces para luego poder ir al juzgado Claro.
por incumplir la ley de libertad sindical. 7 años, Nosotros lo claro. hemos tenido que llevar y te lo dan cuando lo llevas a juicio. Exactamente, cuando no hay más Entonces, remedio. cuando no hay más Oye, remedio. También el Hospital Materno Infantil se ha hecho precisamente. Hombre, si no por le ese costaba motivo. 6 millones de euros a Por ese pagarle a la motivo. empresa. Exactamente, porque Claro. la empresa que estaba. Se cumplía el año de licencia de Exacto. apertura, de inicio de obra. Exacto. No, de inicio de obra eran 6 meses. Eran Parece, 6 meses, ¿no? Lo que Eran pasa es 6 que meses los metió por un asunto que era de pérdida de. ¿Cómo se llama? Lucro cesante, Sí. de un dinero que invirtieron también en la copia de materiales y subcontratas que realizaron, que todo fue fallido, y entonces pues eso le supuso unas pérdidas, y entonces por pérdidas y lucro cesante lo llevaron al juzgado, le iban a dar, seguramente, la subvención, o sea, la indemnización, perdón, de 6 millones de euros. La Junta de Andalucía iba a perder el juicio y se iba a demostrar que la Junta de Andalucía había paralizado la obra sin motivo alguno, simplemente porque le dio la gana. Luego que podía perder el juicio y que le iba a costar 6 millones de euros de todos los contribuyentes andaluces, que se los tenía que pagar indefectiblemente a la empresa. O sea que todo era un problema. Oye, mira, que no tenemos más remedio que empezar la obra. Vamos a reanudar la y obra. que no es un caso único, O Antonio. sea que se vieron forzados, ¿eh? Que No ahí, es que la tenemos, ahí Junta- tenemos la autovía de la Almanzora. Y tenemos el Algarrobico. ¿Quién va a pagar Pero Paco, tirar el pero Paco, Algarrobico? la autovía de la Almanzora, la empresa concesionaria cogió las máquinas y se las llevó. Sí. Porque decían, no me pagan. Claro. Ahí también había un dinero presupuestado finalista. La A92. De Granada a Almería, que tardó 10 años más. También había un dinero en el año 92. Y llegó en 2002, ¿no? Es decir, y con un sobrecoste que. Y en la autovía del Poniente también. También. Un problema que También. se llevaron las máquinas. Las máquinas, recuerdo que se fueron a parar a León. ¿Sabes? En cierta ocasión hubo un parón en la obra de la autovía del Poniente y fueron las máquinas a parar a León, a otra obra que se estaba ejecutando ahí en León. O sea, son cosas realmente increíbles. Pero bueno, en fin. Oye, hay aquí una noticia que me llama la atención, viendo la prensa de hoy, y es que parece ser que el supermercado Aldi, ¿conocéis, no? El supermercado Aldi. Sí. Hay muchos en Europa, es muy típico ir a comprar en los Aldi en Alemania. Aquí hubo una época que fue muy potente. Bueno, pues resulta que Aldi ultima el alquiler de la antigua sede de urbanismo en la Rambla. ¿Os acordáis de donde Sí, sí, estaba sí. urbanismo, no? En ese edificio, Sí. enfrente de la Salle, justo, prácticamente. Bueno, pues Tráfico se interesó y aunque estuvo cerca de comprar el edificio, aparcó la operación por la falta de liquidez al no aprobarse los últimos presupuestos del Estado. O sea que allí se podría haber ubicado la dirección, vamos, la parte de la Dirección General de Tráfico, la sucursal almeriense de tráfico. Y no está mal. Bueno, pues por lo menos, esto me parece que es de Carrión, ¿no? Pero ¿se le ha quedado a Antonio pequeño el edificio de tráfico que tiene ahí en Olivero? Pues no lo sé. Es que eso estaba en nuevos ministerios, ¿no? Ya. A lo mejor es por diferenciarse de otras administraciones, ¿no? Pero bueno, que mientras que los alquileres sean como sean, tal, pero al final se han quedado porque la operación no ha salido. Bueno, pues vamos a ver si Tampoco concluye te esa creas que- operación. tampoco Lo te que creas pasa, que eres esta un- noticia lo que pasa es que tiene un problema, que ahora tienen que pagar un alquiler superior. Porque esto será en régimen de alquiler, según dicen, que no van a comprar el edificio. Antes no había dinero por los presupuestos que no salieron, los presupuestos generales del Estado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que si tiene que pagar un alquiler superior, pues seguramente el resarcimiento de ese complemento va a ser en multa. Seguramente. Lo mismo. Tú no das idea, Antonio. Que está la cosa jodida. Ese es el problema. Si tienen que pagar más por la nueva ubicación, ¿de dónde lo Nos van a están sacar? matando a radares, vamos a dejarlo ya. ¿De dónde lo van a sacar? Pues Es de la por, multa. es por nuestra seguridad. Claro, seguramente. Por eso te lo ponen en los tramos de línea recta de la autovía y no en las carreteras convencionales. Exactamente. Bien Solamente se escondido, puede bien eso. escondido. Bueno, vamos a lo del tren. Vamos al asunto del tren, que siempre es muy gratificante hablar del tren en Almería. Se reunió recientemente la mesa del ferrocarril y también dijeron que iban a hacer una movilización si el asunto de los ferrocarriles con Madrid pues seguía en las mismas condiciones que estaba. Es decir, cuando no se avería la máquina, se avería el vagón, cuando no hay un problema de la red, cuando no es una cosa es otra, en definitiva, que las unidades ferroviarias son muy antiguas. No sé si estarán faltas de mantenimiento, pero el caso es que viajar a Madrid y llegar a la hora en punto es noticia. Esa es la noticia. La noticia es lo normal.
ya que casi nunca llegan los trenes. Niño muerde perro, ¿no? Aquello que nos enseñaban. Es tremendo. Bueno, pues vamos a escuchar lo que decía el amigo Tejada, que es el portavoz de la Mesa del Ferrocarril, sobre esta movilización que tienen prevista. Por la que se pasaba Le trasladamos a estos señores un nuevo estudio que hemos hecho de la mesa, teniendo en cuenta los trasbordos que en la actualidad se hacen, y ese nuevo estudio, según nuestros números, podrían reducir los tiempos de viaje entre 30 y 45 minutos. También le trasladamos a Renfe Operadora, que tienen que hacer el esfuerzo de hacer un estudio concienzudo de la malla de tránsito de trenes. Seguimos siendo el tren de cola. Cuando llega el Talgo a Madrid, a Aranjuez, todos los trenes de cercanías, y digo trenes de cercanías, tienen prioridad de paso al Talgo de Madrid. Y esto es una situación totalmente insostenible. Bueno, lo típico es que, claro, nosotros siempre hemos tenido la misma dificultad, el mismo problema y la misma carencia. O sea que yo no sé si esto ya necesita una inversión a la vista de que pronto va a venir el tren de altas prestaciones, o el Alvia. No el AVE, sino el Alvia. Yo creo que necesita más bien, Antonio, y entiéndeme la broma, pero necesitaría algo así como lo que pasó hace no mucho con el tren extremeño, cuando empezó a arder en mitad de la noche y tuvieron que desalojar a todos los viajeros. Ojalá no pase nada así, ¿eh? Pero tiene que pasar algo así que llame la atención y que salga a nivel nacional empresa, creo yo, ¿no? Para que se tomen la cosa en serio, porque ahí tenemos cada semana atraso, avería, en fin, que vamos a contar de los tiempos que son ahora más lentos que en el siglo XX. Una situación que no llega a Madrid, ¿no? No se oye. Tú escuchas en los programas o en los debates de nivel nacional, cuando se habla de trenes y de infraestructuras ferroviarias, se habla mucho de Extremadura y Almería no se menciona jamás. Y probablemente, y sin el probablemente, Almería es la cenicienta ferroviaria de España. Por delante de Badajoz y de Cáceres, no me cabe la menor duda. Sí, seguro. A ver, es que las cosas no había que hacerlas en Almería. Propuesta: cortar el AVE Sevilla-Madrid. Sí, anda. La plataforma de Almería corta el AVE Sevilla-Madrid por la situación que hay. Porque tú dime que haces aquí una manifestación. Vamos a cortar la vía. ¿Eso a dónde llega? A ningún sitio. No llega ni a Gado. Parecemos de RC. No. Que es la República. No. Los CDR. A ver, Parecemos los la primera vez que tú hagas... Va a dar un repelú. En absoluto. No vaya a ser que lleguemos a Sevilla y nos encontremos ¿Tú crees que aquí... algunos de estos ociosos del fútbol y tengamos que salir... ¿Tú crees que aquí sirve de algo hacer algo? ¿Algo? Bueno, ¿Hacerlo aquí? No, ese ruido, creo yo, porque sé por dónde va, ese ruido hay que hacerlo en Madrid, desde luego. Claro, Si hay que no sé. poner 40 autobuses gratis a Madrid para que vaya la gente y irse a la Puerta del Sol o a la Puerta del Ministerio donde haga falta, ¿no? La Puerta de Adif, pero desde luego aquí en Almería. Claro. Una portadica en la voz de Almería y a correr. No, la verdad es que cuando se ha protestado por esto de la infraestructura, yo recuerdo la campaña Almería sin salidas. La campaña Almería sin salidas, evidentemente, si la haces no sé, en formato endógeno, es decir, todo se queda en casa y todo lo que hacemos aquí, poca intranquilidad vamos a generar en los que tienen que tomar la decisión, que es el Ministerio, que es en las Cortes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se hacían una campaña de publicidad en los principales periódicos, una página de publicidad en el ABC, en El Mundo, en Diario 16 entonces, en El País, etcétera. Y entonces, claro, cuando la gente antes se ponía, ahora lo ven todo por el ordenador y por la tablet, pero antes llevaban sus periódicos. Y entonces, claro, abrían, veían la página y miraban, no Amate, que estaba allí, de diputado. ¿Qué os pasa en Almería, tío? ¿Esto qué es? Y entonces, claro, eso tenía su trascendencia, ¿no? Entonces, todo eso, todo el mundo se enteraba. Incluso se pusieron algunas vallas publicitarias también en Madrid. O sea, la entrada de la boca del metro, en fin. Como, o sea, como la campaña de Teruel, que también fue buena. Teruel también existe. O sea, la campaña Almería sin salida, algo se hacía aquí en Almería, ¿no? Evidentemente. Pero el grueso de la campaña publicitaria era en Madrid, evidentemente, y en los sitios, en los puntos estratégicos. Es donde hay que hacerse oír. Exactamente, Aquí, claro. Aquí no te puedes hacer oír. Pues si te oyen no te van a hacer caso. Exactamente. Pero el de allí sí Que a lo mejor en Madrid tampoco te hacen caso, Bueno, ¿no? pero ya estás tocando la puerta que hay que tocar, ¿no? Pero bueno, cuando tú cortes la castellana un día y otro día Sí, y otro día, quizá ya... el autobús de vuelta te lo van a poner gratis para Almería, ¿no? Sí,
Bueno, el caso es que, como les decía al principio, se han reunido el Legislativo y el Ejecutivo en la institución de la subdelegación del Gobierno, mezclándolo todo, pues ellos sí se lo pueden permitir, evidentemente. Esto se le ocurre hacerlo a otra formación política y pondrían el grito en el cielo, y que aquí se están pervirtiendo las instituciones públicas y que no se distinguen y que, bueno, en fin, el grito en el cielo, como les digo. Bueno, pues se han reunido Manuel de la Fuente, subdelegado del Gobierno, y Fernando Martínez al unísono para contarnos que van a poner solución a los problemas ferroviarios colocando 2 máquinas, por si se rompe uno que tire la otra. Lo que pasa es que si la otra se queda gripada, me parece que poco va a tirar el tren. El caso es que también Fernando Martínez decía que iban a solucionar el problema económico, rescatando lo que hasta ahora tenían callado, que era la tarifa alcazaba. Vamos a escuchar lo que decían al unísono el senador y el subdelegado del Gobierno en la subdelegación esta misma mañana. Y el compromiso del presidente Renfe fue que a partir de principios del próximo julio los trenes Talgo de Almería a Madrid, Madrid a Almería, todos llevarán doble cabeza tractora, lo que quiere decir que se van a dotar a las actuales de el doble, para que vayan permanentemente, de tal manera que ya no habrá retrasos en la salida porque no funciona la máquina, ya no habrá retrasos porque se ha quedado averiada, ni habrá más traslados derivados de esta incidencia de traslado de los pasajeros de unas estaciones a otras. Todo esto esperemos que a partir del 1 de julio se termine. Es decir, que tendríamos una tarifa especial, tarifa alcazaba, que ya se quedan estudiándolo para ver exactamente el precio, entre 25 o 30 nos decían, en torno a esa cantidad, y lo tendremos, por tanto, a partir de principios de julio. Ya sabéis que la tarifa se puso en el mes de diciembre del año 17, los 90 euros que cuesta en este momento. Pero bueno, el trabajo que ha venido haciendo institucionalmente el subdelegado a lo largo de tiempo con Renfe, pues un trabajo que va a dar fruto en ese sentido. Bueno, ¿qué os parecen las soluciones? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que la diferencia de precio la paga el ayuntamiento o la paga...? Hombre, será una subvención por parte del Fomento. Porque yo me imagino que Renfe tendrá un accionista, que habrá gente que quiere ganar dinero, ¿no? No regalarle dinero a la gente. Bueno, no creo yo que pues se rija por eso. Eso al final lo paga el ciudadano. Hombre, claro, lo pagas de otra forma, te lo sacas del bolsillo de atrás del Te lo sacan de aquí y te lo meten por aquí, pero vamos, claro. no lo va a pagar ni el señor Fernández ni nadie del Senado, ni del Congreso, ni nadie, ¿no? Pero bueno, de todas formas te quiero decir una cosa, a mí el titular no me parece mal, ¿eh? A mí que se ponga, que se tomen medidas para paliar el tema de las constantes averías y los constantes atrasos, y si ahora se avería la máquina, tiene otra máquina que va a tirar directamente, que no hay que esperar. Si esto ya está inventado desde las cuadrillas. Bien hecho. La pregunta exactamente, la pregunta es por qué no se ha hecho antes, ¿no? Luego se le rompe la marcha atrás a la máquina de cola y cómo tira. Siempre las cuadrillas tirando. No, pero te quiero decir que 4 caballos, se moría uno, pues tiraban 3 o tiraban lo de la otro. doble cabeza tractora se ha podido hacer hace un año, hace 5 y hace 10. Exactamente. Esto hasta los aurigas mesopotámicos ya lo tenían inventado. Fíjate, si le da a las 2 cabezas tractoras por tirar a la vez, el tren no se mueve. ¿Cómo? Si le da a las 2 cabezas por tirar a la vez, el tren no se mueve. Porque tiran en dirección opuesta. Bueno, ya. Una tira y otra empuja, que es distinto. Sí. ¿Entiendes? Bueno, esa como es la si le rompa la marcha atrás a una... Eso es lo que pasa actualmente cuando va por Gádor, ¿no? Que tiene que ir a 10 por hora, creo. Normalmente en los trenes de largo recorrido, y además de un trazado sinuoso que tienen curvas de nivel pronunciadas, van siempre 2 cabezas. Dos cabezas. Y entonces, o dos cabezas empujadoras, según se mire. Pero normalmente. Y si aparte de la normalidad, el tren tiene 30 años, Antonio, pues ya no me digas más. Claro, efectivamente. El problema es ese, que tenemos los desechos de tienta, como se suele decir, vienen a Almería. Y entonces, claro, pues, ¿por qué vienen a Almería? Porque en Almería no hay una necesidad de mejorar el servicio, porque el servicio es deficiente, ¿sabes? Entonces, si fuese un servicio, ¿qué te digo yo? Que hay 300, 400 pasajeros diarios, pero si yo veo cuando pasa el tren, muchas veces estoy paseando el perro por allí, por la vía, ¿sabes? Cerca de la vía del tren, y miro las ventanas cuando de noche y
y logro contar 6 o 7 personas en 5 o 6 vagones. 5 o 6 vagones. Muchas me parecen. Para 5 o 6 tortura. personas. Entonces, claro, ¿te van a poner lo mejor que tenga Renfe? No, te ponen por lo que tiene en la mano. Pero es que es la pescadilla que se muerde la cola, Antonio, porque si Sí, tú claro. pones un tren de No, pero mierda, sí que con ponga- perdón, no va a ir gente en el tren. No, Ahora tú pones un claro. tren normalito y la gente se animará más. Pero Y si lo pongan pones lo con que malos pongan, precios- va a tardar lo mismo. Ya, Sí, ese ya, es ya. el problema. Ya. El problema es que hay un factor tiempo, que ese es invariable. Entonces, la red está como está, no puede ir a la velocidad superior, con la cabeza tractora que ponga, da lo mismo. Si lo que hay que cambiar es la vía, no la cabeza tractora. Exactamente. Entonces, la cabeza tractora pues será una pellejería que estará ya prácticamente para la chatarra, pero va tirando y además como, claro, el problema es ¿a quién afecta? Pues afecta como mucho a 15, 20 personas en los picos de mayor incidencia de uso. Porque es que no va nadie en tren. Y es lo que tú dices. No va nadie, ¿por qué? La pescadilla que se mueve. Mal servicio. Sabería, llega tarde. Pues la gente se Piensa, asusta. y ahora no- tiene, no lo te coge. levanta a las 7 y llega a las 4. autobuses directos Madrid-Almería Que llegan de un antes. precio muy asequible sin parada. Bueno, la parada obligatoria cada 2 horas, que tampoco la tienen por qué hacer, porque paran para cambiar de conductor, no tienen que parar más. En 6 horas estás aquí. Claro. Unos autocares cómodos, con buen servicio y todo, y vas barato, con lo cual es una competencia que también le hace daño. Es decir, tú primero tienes que perder dinero dando un buen servicio con buen material para poder recuperar clientes. Efectivamente, claro. Tú, ahora mismo el tren de Tienes que hacer la Almería, labor de el tren lo que captación. tienes es que recuperar los clientes perdidos. Pero es que no hay imposible labor de captación cuando es inviable reducir los tiempos ya existentes. Entonces, lo que es disuasorio es el tiempo. O sea, tú no puedes echar medio día para ir a Madrid. No. El tren. No. ¿Por qué no? Porque eso es una cosa que A ver, lógicamente, todos los ciudadanos tenemos derecho a tener unos servicios. Claro que sí, ¿no? Pero como das en la clave en algunas cosas, solo me he puesto a buscar el dato de cuántos pasajeros tiene el AVE Madrid-Sevilla al año. Una barbaridad. 2.058.000 pasajeros anuales. Lógicamente, esas son inversiones que no vamos a tener aquí porque nunca podemos llegar a esa cantidad. O sea, el tren puede recuperar, el tren puede tener tal, pero cuando yo veo que perdemos el tiempo en sobredimensionamientos que no vamos a tener capacidad de tener en los próximos 100 años, porque la provincia tiene la población que tiene, porque la población va a crecer en los próximos 100 años y hay pirámides de población para saber lo que va a ocurrir en la provincia en los próximos 100 años, si no hay alguna película tipo esta de Brad Pitt o que el mundo desaparezca, de estas de solución Pues total, apocalíptico. o de mundo apocalíptico. Pero es verdad que nosotros tenemos que mejorar en conceptos y no hemos conseguido todavía poner de acuerdo a la sociedad y a las administraciones para mejorar en conceptos. Y mientras que no llegara el tren, para los pasajeros, una opción muy viable era haber encontrado una opción barata de avión, Sí. aunque fuera subvencionada por 4 o 5 administraciones, para que el precio fuera relativamente barato para esos pasajeros que tienen que volar de Almería a Madrid. Ocurre en muchos sitios, no tendría por qué ser una excepción. Las islas tienen una rebaja Muy importante. muy importante Y para Ceuta este y tema. Melilla. Y a lo mejor aparte de Ceuta y Melilla habría que haber luchado en Madrid para introducir un decreto que a las poblaciones limítrofes tipo Almería, Santander, bueno, País Vasco, Lugo. a País Vasco no, Cádiz, Cádiz, Lugo y Y Gerona. 5 provincias Sí, o 6 5 o 6, provincias no en hay- no hay España más. tuvieran una bonificación para sus ciudadanos o para sus residentes para poder volar. Que ya digo que lo más limitante para nosotros es la posibilidad de traer turistas, o traer eventos, o traer Sí. cosas, o traer espectáculos, o traer tal, porque el problema, o traer equipos de fútbol a entrenar, el problema lo tenemos no solo en los residentes, sino también en la gente que viene, que es muy difícil traer a gente a precios competitivos, ¿no? Y en horarios normales, y en horarios Ya. también normales. Pero yo creo que el problema del tren está en llegar cuanto antes a tener un tren normalito, que nos ponga en 5 horas, como dice Antonio, un tren de altas prestaciones razonable, seguro y decente, que nos ponga en 5 horas, 5 horas y media en Madrid, y que va a tener con su horario razonable Y ya, de si ida y os vuelta, fijáis, ya nadie habla recuperar de- esos pocos pasajeros, que puedan venir gente de manera normal en tren, o sea, que puedas traer gente de manera normal, y ya está, porque no hay más opciones. Nosotros no tenemos más opciones en el futuro. Bueno, pues ya nadie habla de... Por AVE, cierto, la plataforma de Teruel existe, se crea cuando descarrilan en un año 8 veces el tren. 8 veces el tren, sin autovía todavía en Teruel. O sea que no es que la población almeriense muchas veces esté dormida o esté tal, es que cuando no ven necesidad, la gente no protesta.
Cuando la gente no ve esa necesidad, no protesta. La gente va a Madrid, pues, va a Antequera, se va en coche, va a autocar. Ahora tienen más opciones también. Va a autocar, y empieza estas aplicaciones y tal, ¿no? va en avión, se busca un vuelo barato, con tiempo, se perjudica, pero si hubiera necesidad, la gente estaría protestando y estaría en la calle. Si la necesidad fuera imperiosa para el ciudadano, estaría en la calle. Yo creo que es imperiosa, lo que pasa es que no nos damos cuenta. Sobre todo, si no tanto para los almerienses, para poder atraer algo de turismo, ese turismo de fin de semana que llega a Madrid, que llega a las grandes capitales españolas, que teniendo un tren barato, un tren rápido. Ahora mismo llegar. el porcentaje de necesidad que tiene Almería para reclamar mejoras en la red ferroviaria es como, bueno, pues no se iba a decir la milésima parte, pero por ahí andará. Más o menos la milésima parte de la preocupación que hay por mantener la colonia de gatos al lado del Club de Mar. Esa es otra. Sí, Sí, es sí. que- No, eso no es culpa del almeriense, eso es culpa de los periódicos. Ya, bueno, ya. Sabía yo que al final nos caía. A mí no me preocupa la colonia de gatos, ni sinceramente Pero no. hablamos de no eso me ahora, preocupa. si te parece. A mí lo que me preocupa es que tengan sarna. Ya, bueno, ahora hablamos de ese asunto, si te parece. Vamos a hacer un breve paréntesis para la publicidad, enseguida volvemos. Hasta ahora.